párrafo 1 del capítulo 5 de la Confesión de Fe de Londres, de 1689. Dice: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta las más pequeñas, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia infalible y libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Amén. Bueno, dirá, bueno, lo que acaba de leer el hermano José Ángel, ¿qué significa? Eso con qué lo podemos comer. Entonces, para explicar esta declaración, solamente me voy a enfocar en el párrafo 1, porque los demás párrafos de la confesión son una aplicación o una ampliación de lo que este primer párrafo 1 declara. Y este primer párrafo 1 lo vamos a dividir en 4 puntos. En primer lugar, el autor de la providencia. ¿Quién es el autor de lo que llamamos providencia? Dios. En segundo lugar, ¿cuál es el alcance de esta providencia? En tercer lugar, el fundamento de la providencia. Esto quiere decir, ¿en base a qué se basa esta providencia? Y el cuarto punto es el propósito de la providencia. ¿Con qué fin han sido hechos esta providencia? Así que vamos a estudiar esta declaración en estos 4 puntos. Pero antes de comenzar a explicar estos puntos, vamos a explicar primero qué es la providencia y a qué se nos está refiriendo, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de providencia. Porque muchas veces hemos escuchado la palabra providencia, pero ¿qué significa esto? ¿A qué se hace referencia? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define de esta forma. El diccionario dice: disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua cuando define etimológicamente esta palabra. El diccionario Certeza, que es un diccionario ya más teológico, lo describe de esta forma. Dice lo siguiente: en la teología cristiana, normalmente se define la providencia como la incesante actividad del Creador, mediante la cual, con gran bondad y misericordia, mantiene a sus criaturas en ordenada existencia, guía y dirige todos los acontecimientos, circunstancias y acciones libres de ángeles y hombres, encaminando todo hacia el fin propuesto para su propia gloria. Así que cuando hablamos de la providencia, hablamos de los medios que Dios usa y del gobierno que Dios ejerce sobre su creación, por lo cual todo está controlado minuciosamente y perfectamente para llevar a cabo sus planes y propósitos que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Esto es la eternidad. Voy a repetir eso. Así que cuando hablamos de providencia, hablamos de los medios que Dios usa y del gobierno que Dios ejerce sobre su creación, por lo cual todo está controlado minuciosamente y perfectamente para llevar a cabo sus planes y propósitos, los cuales Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Esto es la eternidad. Y la providencia hace parte del decreto de Dios. Como dijo nuestro hermano Jeremías la semana pasada, el decreto de Dios es uno solo, el cual es inmutable, no cambia y tiene un propósito. Pero este decreto, para que nosotros como seres humanos con una mente finita y una mente distinta a la de nuestro Creador, para que nosotros podamos entender este decreto, nosotros dividimos este decreto muchas veces y hablamos de los decretos. Pero eso no quiere decir que sean varios decretos, sino que es uno solo, pero para que nosotros en nuestra mente podamos entenderlo, los dividimos. Y este decreto contiene 3 cosas: creación, predestinación y providencia.
Ahora, este decreto fue hecho en la eternidad, antes del principio de todo. Pero este decreto tiene un fin último, y ese fin último es la gloria de Dios. Y hacia allá nos va a dirigir este decreto. Pero este decreto, como ya dijimos, se divide en creación. ¿Qué es la creación? El lugar donde se va a llevar a cabo el decreto de Dios. Dios tiene un decreto y Dios ha establecido crear un lugar para que en ese lugar se lleve a cabo su decreto. Pero este decreto también contiene la predestinación. Y cuando hablamos de predestinación estamos hablando de las criaturas que van a llevar a cabo el decreto de Dios. Sean unas criaturas que van a recibir, van a hacer que Dios sea glorificado por su gracia, y unas criaturas que van a hacer que Dios sea glorificado por su justicia. Esta predestinación se divide en dos: la elección y la reprobación. Los que Dios ha escogido para salvación y aquellos que Dios ha reprobado para recibir su justo juicio. De tal forma que esta predestinación conduce a la gloria de Dios, porque los que son elegidos darán la gloria a Dios por su gracia, y los que son reprobados darán la gloria a Dios por su justicia. Amén. Entonces, mientras que la creación es el lugar donde se lleva a cabo el decreto de Dios, la predestinación son las personas, son las criaturas que van a llevar a cabo este decreto. Entonces, ¿qué es la providencia? La providencia son los medios que Dios va a usar para llevar a cabo este fin que Él decretó. Está en la criatura y está en la creación, pero Dios va a usar la providencia, es su absoluto control, para llevar a cabo el fin último, la gloria de Dios. Eso quiere decir que si hay un terremoto en la creación, que si hay un huracán en la creación, que si hay un torbellino en la creación, todo esto hace parte de la providencia de Dios con un fin específico. Eso quiere decir que si usted ha sido predestinado para salvación, Dios tiene un plan con usted para traerlo a salvación y para cumplir los planes que Él ha decretado, pero Dios lleva a cabo esos planes por medio de su providencia. Hermano José Ángel, háganos un favor, explíquenos, por ejemplo, nosotros escuchamos del huracán Katrina, como ¿cuántos muertos? 100,000. Escuchamos del terremoto en Japón, con una central termoeléctrica. Escuchamos de los maremotos, de terremotos donde murieron 200,000, 150,000 personas. ¿Eso quiere decir que eso lo hace Dios? ¿O es el diablo el que hace eso? ¿O es la tierra en su naturaleza? La Biblia dice claramente que Dios es el que trae calamidades. Ahora, estas calamidades son justas, porque todas las calamidades que ocurren en la historia, los terremotos, los maremotos, la escasez de lluvia que tenemos en este momento en Colombia, son juicios de Dios hacia las criaturas. Así que todo esto, la Biblia, según la Biblia, no según José Ángel, proviene del Señor. Hermano José Ángel, no sé si era contigo que estábamos hablando de que cómo la energía en Colombia sucede, el fenómeno del Niño, se queman esas hidroeléctricas, se queman también las termoeléctricas. Esta semana otra salió de función. ¿A qué se debe eso? Al juicio de Dios. Exacto. Por ejemplo, mis hermanos, los venezolanos podrían gloriarse del montón de petróleo que ellos poseen. Realmente Venezuela tiene mucho petróleo para ser un país multimillonario, así como los árabes. Pero ¿qué ocurre? El Señor ejerce juicio sobre su creación, no solamente mandando calamidades, sino también mandando malos gobernadores. Es el Señor ejerciendo juicio sobre su creación. Así que cuando una población se aparta de los mandamientos del Señor, el Señor usa los medios naturales para mandar juicio sobre esta población. Y lo que está ocurriendo en Colombia no es sino un juicio de Dios a la soberbia de los colombianos. Oh, Señor, perdón.
Entonces, lo que tenemos aquí en la providencia es los medios que Dios está usando para llevar a cabo sus planes. Pero aún, mis hermanos, en medio de las calamidades, la providencia del Señor está orando para traer a sus escogidos a salvación. Amén. Vemos en la historia, por ejemplo, en Rusia, cuando los rusos tuvieron el comunismo, que hubo muchos muertos por causa de sus gobernantes, casi 50 millones de muertos. Después de eso hubo un resurgir hacia el cristianismo. Las calamidades lo que hacen es llevar a la gente al cristianismo. En Haití hay muchos que se han convertido gracias al terremoto que hubo hace unos años que los trae el cristianismo. ¿Y qué diríamos de Venezuela? En este momento está ocurriendo un avivamiento en las iglesias venezolanas gracias al juicio que ellos están recibiendo. Así que Dios en su providencia todo lo lleva a un fin último, su gloria. Amén. Entonces ese es el desglose del decreto de Dios, que lo podemos dividir en esos tres aspectos. Pero vamos a ver, antes de ir por cada punto, a mirar, mis hermanos, los falsos términos que usamos nosotros con respecto a la providencia. Nosotros, aunque usted no lo crea, mi hermano, actuamos muchas veces como impíos en nuestros pensamientos. Cuando a usted le ocurre algo, usted dice, ocurrió una casualidad. Algunos suelen usar este término casualidad. ¿Y a qué quieren hacer ellos referencia cuando usan este término casualidad? Ellos hacen referencia a que los actos impresionantes en los que nosotros nos vemos envueltos son producto de un accidente y que por ende esto ocurrió sin ningún propósito. Hermano, cuando tú dices eso fue una casualidad, tú estás diciendo que eso fue en primer lugar un accidente y en segundo lugar que eso ocurrió sin ningún fin, sin ningún propósito. ¿Ya? Así que ese es un término que nosotros solemos usar, que es un término malo y falso. Esto no va de acuerdo a la Biblia. Por ejemplo, usted hay veces que viene a la iglesia y la predicación va dirigida a usted. Y usted dice, qué casualidad, era dirigido a mí este sermón. No, mi hermano, no era una casualidad. En segundo lugar, usted a veces necesita un dinero. A mí me pasaba, necesitaba un dinero. Y por casualidad, alguien me daba precisamente el dinero que necesitaba. Una vez recuerdo que iba a predicar me invitaron a predicar a un lugar, a Urabá, y necesitaba 300,000 pesos para los transportes. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde voy a sacar esos 300,000 pesos? Porque yo no suelo pedirle el papá a mi papá para las cosas de Dios, porque no me las da. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo hago? Y el pastor de mi iglesia se comprometió, hermano, yo te voy a conseguir los 300,000. Y yo, excelente, pastor. Faltaban 2 días para que llegara a este evento y no había dinero. El pastor me escribe, hermano, lastimosamente no hay dinero. Y ya habíamos comprometido, ya había una conferencia pactada. Hablando del término pacto en un buen sentido. En ese momento, en ese preciso momento, cuando estoy hablando con mi pastor sobre esa cuestión, llega mi papá y me dice, José, mira, tu abuela te mandó 200,000 pesos. Pero ahí es una cosa increíble. Y en ese preciso momento, cuando mi papá me da el dinero, un hermano que iba conmigo para la conferencia me llamó y me dijo, hermano, imagínate que en la iglesia me acaban de donar 500, te voy a mandar 100. Fue increíble, en 5 minutos. Y yo en ese momento dije, qué casualidad. Y después dije, no, mi hermano, que no, es un término pagano que nosotros usamos, no es ninguna casualidad. Es el Señor usando su providencia. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Otro término que nosotros solemos usar, falso, es el término destino. El destino. Algunos suelen usar este término. Y lo que se insinúa cuando se usa este término es que el acto impresionante que acaba de ocurrir es producto del tiempo y del azar. Es producto de lo que el tiempo y el azar habían destinado. Diciendo con esto que lo que acaba de ocurrir no fue planeado por una mente consciente e inteligente, ni con un propósito específico. Cuando te dice, es el destino, usted está diciendo que no hay una mente consciente e inteligente que está llevando esa cosa a un fin. Eso es lo que usted está diciendo cuando usa este término destino, es un término pagano. Por ejemplo, ¿a usted no le ha pasado
que tiene en mente encontrarse con alguien, está pensando en esa persona y en ese preciso momento se la encuentra. El destino, dice usted. No, mi hermano, no es el destino. O cuando usted se encuentra al amor de su vida, en el lugar donde usted no esperaba, en un momento cuando usted no lo esperaba, y además una persona que usted no esperaba. Y usted dice, no, era el destino que nos tenía programado. No, mi hermano, cuando tú dices destino, tú estás diciendo que lo que ocurrió es producto del azar. Más que no hay una mente que es inteligente que está llevando todo a un fin. Eso es lo que tú estás diciendo cuando usas este término destino. Y hay una doctrina muy popular en nuestros días, mis hermanos, en nuestras iglesias. Nuestras iglesias, lastimosamente, han estado muy apartadas de la Biblia y ellos usan lo que en la Biblia conocemos como el deísmo, lo que conocemos en la teología como el deísmo. Yo le he llamado a este deísmo la teología del relojero. Porque ¿qué es lo que hace un relojero? Un relojero pone a correr el reloj y lo deja corriendo. Eso es lo que hace el relojero. Pone a correr el reloj y que el reloj corra. El reloj corre solo. Y muchos creen que cuando Dios ha creado su creación, cuando Dios le ha dado, valga la redundancia, ha creado su creación, cuando Dios hace esto, Dios la crea y deja que la tierra gire y Dios la deja a la deriva. Dios la creó, pero Dios no está gobernando los sucesos diarios de la vida. Esa, mi hermano, es la teología del relojero. Esa es una teología falsa, una falsa concepción de lo que la Biblia nos dice. Y la segunda teología, o la segunda teoría, es la teoría del chofer. ¿Cuál es esta teoría que yo he llamado la teoría del chofer? ¿A usted no le ha pasado? Usted tiene media hora para llegar a un lugar y usted sale de su casa con una ruta específica en su mente. Pero resulta que mientras va en esa ruta, se encuentra con un tráfico, como le dicen acá, un taco. Usted se encuentra con un taco, entonces usted tiene que cambiar de ruta, buscar una ruta más favorable. Y algunos creen que eso es lo que ocurre con nuestra creación. Dios ha determinado algo, pero entonces el hombre pecó y Dios tiene que cambiar de plan. O Dios tenía un propósito para tu vida, pero tú hiciste lo que no era, entonces ahora Dios, plan B. Y si ese plan B no funciona, plan C. Y esa es la teoría del chofer. Esa, mi hermano, también es una falsa concepción de lo que la Biblia nos enseña. Pero entonces, mis hermanos, ¿cuál es la doctrina correcta? Vamos a estudiarla. Veamos qué dice la Biblia con respecto al rumbo, al gobierno y al fin de los eventos de la historia. Vamos a estudiar esto a la luz de esos 4 puntos. El autor de la providencia, el alcance de la providencia, el fundamento de la providencia y el propósito de la providencia. En primer lugar, la confesión de fe dice: Dios, el buen creador de todo. Cuando la confesión de fe dice esto, quiere decir que hay un autor que hace todas estas cuestiones. Hay un autor de esta providencia. Y al decir creador de todo, está diciendo que Dios es el responsable de todo lo que existe en la creación. Los cielos, la tierra y los seres vivientes. Así que este Dios no solo creó todas las cosas, sino que también decretó cuidar, proteger, dirigir, gobernar y conducir todos los actos y hechos que ocurren en su creación y en sus criaturas hacia un plan específico. El autor de este decreto entonces es el mismo creador de los cielos y de la tierra. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Así que Dios creó todas las cosas. Nehemías 9:6 dice lo siguiente: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran.
Estos pasajes, mis hermanos, nos demuestran claramente que el decreto de todo lo creado fue efectuado por un Dios consciente e inteligente. Que las cosas no fueron creadas ni por el azar, como dicen los ateos, ni por el destino. Que Dios no ha dejado el rumbo de la creación ni al azar ni al destino, sino que todo es dirigido por una mente inteligente. Cuando nosotros vemos la creación, podemos ver un diseño inteligente. Amén. Ese mismo diseñador inteligente ha creado un plan inteligente. El autor de este decreto, mis hermanos, es el mejor autor que podría existir, ya que Dios es supremamente sabio, supremamente inteligente, supremamente justo, indudablemente misericordioso y supremamente bueno. Por esa razón, mis hermanos, es el mejor autor que podía existir. Hay una ilustración que suelo usar mucho. En Cartagena iban a hacer el edificio más grande de Colombia. El más grande de Colombia. Ese era el plan, la ambición. Y recuerdo que los periódicos se jactaban de decir: el edificio más grande de Colombia lo vamos a crear aquí en Cartagena, afuera de las playas. Y era el debate de todos los días en la emisora. Contrataron a los mejores arquitectos de Colombia. Lo que uno dice, lo que uno presupone es que eso va a ser un éxito. Traen a los mejores arquitectos, hay un plan bien diseñado, están las condiciones, está el dinero, está todo. Este plan tiene que funcionar. Pero, mis hermanos, justamente cuando estaban construyendo este edificio, los arquitectos, muy brillantes, no calcularon el hecho de que ocurriera un huracán en Cartagena en esos días. Ellos no habían contado con eso. En ese momento en Cartagena ocurrió uno de los peores vientos de la historia de Cartagena y el edificio tuvo una curvatura a su esqueleto. ¿Qué ocasionó? Eso ocasionó que todos los que habían invertido su dinero en el edificio desconfiaran del diseño, de lo que estaban haciendo, y todos pidieron su reembolso de dinero. Así que esto fue un completo fracaso. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando depositamos nuestra fe en hombres falibles, en hombres que se pueden equivocar. Pero, mi hermano, esto no va a ocurrir con Dios, porque Él es todo inteligente, porque Él es todo sabio, porque Él es supremamente justo, misericordioso y bueno. Así que podemos depositar toda nuestra confianza en su plan. Amén. Vamos a ver algunos pasajes. Salmo 145, 17 dice lo siguiente: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Hermanos, todos los caminos de Jehová son justos y misericordiosos. Eso quiere decir que todo lo que ocurre en la creación, aunque a usted le parezca injusto, mi hermano, es un acto justo de Dios. A usted le parece injusto que haya un terremoto, para Dios es un juicio, así que es algo justo. Salmo 104, 24 dice lo siguiente: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Hermano, cuando usted ve la creación, observa un diseño inteligente, y todo esto nos dice la Biblia que es la sabiduría de Dios manifestándose a nosotros. Por eso usted no tiene excusa de no creer en Dios. Proverbios 3:19 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Y Génesis 1:31, nuevamente lo cito, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era ¿qué? Bueno, en gran manera. Así que el autor de esta providencia no es nada más ni nada menos que el mejor autor que podría existir, el ser sabio, el ser perfecto por definición. Vamos al segundo punto: el alcance de la providencia. Ya vimos quién es el autor y vimos quién dirige y guía todo lo que ocurre en la historia. Pero realmente, mi hermano, este gobierno de Dios y esta guía de Dios se extiende a todas las cosas realmente, o solo se extiende al hombre.
Realmente se extiende a las cosas más diminutas de la creación, como la muerte de una hormiga o la caída de una manzana de su árbol. O sea, realmente hasta en esas cosas tan diminutas está la providencia de Dios actuando. Cuando una hormiga muere, cuando un mosquito lo pica a usted, cuando usted le da chikungunya o Zika. Realmente la providencia de Dios se extiende aún a los actos diminutos de Dios, porque nuestra mente pareciera indicarnos que Dios interviene en su creación para los actos importantísimos, para los actos importantes de su vida, pero no, mi hermano. Lo que la Biblia nos muestra es que el alcance de Dios es a todo lugar, en todo momento y a toda criatura. Por eso la confesión de fe dice que este Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Eso es lo que dice la confesión, pero veamos entonces qué dice la Biblia. Miremos Hechos 17:28 primero. Pablo dice en este discurso a los griegos, Pablo les dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vives, te mueves y eres. Todo lo que tú haces lo estás haciendo por Él, lo que Él ha decretado. Segundo, todas las cosas fueron creadas en Él, tanto lo visible como lo invisible. Así que su providencia se extiende sobre todo. Voy a citar Colosenses 1, 16, 17, dice lo siguiente. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto quiere decir, mi hermano, que aún esta providencia se extiende sobre el mundo espiritual. Tercero, Él sustenta todas las cosas con su poder. Hebreos 1:3 dice lo siguiente. El cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando dice todas las cosas, mis hermanos, es todas las cosas. Cuarto, da alimento a todo ser viviente. Esto incluye, mi hermano, a la hormiga, incluye a las mariposas y a las cucarachas. Desde el animal más diminuto de nuestra creación hasta el más grande es alimentado y cuidado por el gobierno de Dios. Salmo 136, 25 dice lo siguiente. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y nos está diciendo que la razón por la cual usted está comiendo hoy, la razón por la cual una hormiga va a comer hoy, es por la misericordia de Dios. Amén. Quinto, no se cae ni un pajarito en tierra, ni se vende nada en la creación sin el consentimiento de Dios. Y además, mis hermanos, aún cosas tan diminutas como nuestros cabellos están contados. Eso quiere decir que a usted no se le cae un pelito sin la providencia del Señor. Mateo 10, versículos 29 y 30 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, mi hermano, podemos concluir diciendo que el alcance del cuidado, la guía y el gobierno de Dios es aún sobre la pulgada cuadrada más pequeña de nuestro universo. El gobierno de Dios, mis hermanos, es aún sobre el objeto más pequeño de nuestra creación, que es el átomo. Aún sobre el átomo, mi hermano, el Señor está ejerciendo su providencia. Amén. Así que la providencia de Dios es tanto universal como general y absoluta sobre todas las cosas. Tercer punto, el fundamento de la providencia. Bien, ya vimos quién es el autor, ya vimos que
todo el alcance que hay, vimos su alcance universal. Pero la pregunta es, mi hermano, ¿sobre qué fundamento Dios hizo todas estas cosas? La confesión de fe responde y dice, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su voluntad. Vamos a ver todos los pasajes que voy a citar, que todo lo que Dios hizo fue por su voluntad, Amén. porque Él lo quiso. Esto quiere decir en palabras costeñas, porque se le dio la gana. Se le dio la gana hacer lo que hizo. Pero que se le dio la gana, mis hermanos, se fundamenta en los demás atributos que el mismo Dios posee. Nuestro Dios es omnisciente, nuestro Dios posee presciencia, nuestro Dios es todopoderoso. Así que este decreto se fundamenta en todos sus atributos, porque todos los atributos de Dios están complementados. Todos. Si Él es infinito, tiene que ser eterno. Y si es eterno, tiene que ser inmutable. Y todos los atributos de Dios nos conducen al siguiente atributo. Dice la Escritura. Vamos a Isaías 46, del 9 al 11. Estos pasajes sí quiero que todos lo busquen. Porque aquí vamos a ver que aún, mis hermanos, los terremotos, los huracanes, las catástrofes han ocurrido por la absoluta voluntad de Dios. Isaías 46, del 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que ¿qué? Lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Mi hermano, Dios es el único que puede decir que hace lo que se le da la gana. Ninguno de nosotros puede decir eso. Usted puede decir, no, yo hago lo que se me da la gana. Bueno, voy a ir a construir un edificio, a ver si usted lo puede hacer. No puede, mi hermano. Pero Dios sí puede hacer lo que se le da la gana. Proverbios 21:1 dice, como en los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Esto quiere decir, mi hermano, que el rey que se sienta en su trono, creyendo que tiene potestad sobre las personas, creyendo que tiene potestad sobre un lugar, creyéndose Dios, ensorbeciéndose, enorgulleciéndose, aún, mi hermano, lo que ese rey hace, lo hace porque Dios pone en su corazón que lo haga. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Lo que está diciendo el autor de este proverbio, mis hermanos, es que tú tienes muchos planes, tú tienes muchas metas y muchos propósitos, pero ¿sabes qué va a ocurrir, mi hermano? El consejo de Jehová. Por eso un predicador suele decir, no está mal que planeemos, mi hermano, no está mal que usted planee y que usted planifique, siempre y cuando usted sepa que Dios puede destruir esos planes cuando Él quiere. Daniel 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Son considerados como qué? Nada. Como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Así que podemos ver claramente que la base o el fundamento de la providencia y del decreto de Dios es su propia voluntad, su propio consejo, su propio designio, su soberanía y su plan. Y este es nuestro cuarto punto. El propósito de la providencia. Ok, vimos quién es el autor, vimos el alcance que tiene esto, vimos cuál es el fundamento, su voluntad, pero bueno, ¿y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de estas cosas? Así que llegamos al último punto.
La pregunta es, ¿con qué fin Dios hizo este decreto en la eternidad pasada? ¿Cuál era su propósito cuando decretó todos los medios para sustentar a su creación? ¿Cuál era? Y la confesión responde diciendo lo siguiente: para la alabanza de la gloria, de su sabiduría, de su poder, de su justicia, de su infinita bondad y de su misericordia. La razón por la que Dios ha decretado todo es para que Él reciba la alabanza, la gloria y la honra. Por eso cuando usted, mi hermano, pretende recibir honra o gloria, usted lo que está es proclamándose como un Dios. Eso es lo que usted está haciendo. Porque ¿por qué usted hace lo que hace? No me diga que usted lo hace porque usted es muy inteligente o también muy buena persona. ¿Acaso no es Dios quien pone los deseos en nuestro corazón? La razón por la cual Dios hizo y decretó todo es para que sus atributos sean alabados. La razón de todo este decreto y providencia, mi hermano, es que el nombre de Dios reciba la gloria que merece. Su sabiduría es alabada a ver su perfecto plan. Su justicia es alabada a ver cómo juzga correctamente a los impíos. Su gracia es alabada a ver cómo salva a personas que no merecen ser salvas. Su bondad es alabada a ver cómo comemos todos los días y cómo nos vestimos todos los días. Y su misericordia es alabada a ver cómo Dios provee para nosotros salvación. El Señor alaba, nosotros debemos alabar a nuestro Señor. Y veamos lo que la Biblia dice en este último punto. Vamos a ver varios pasajes. Romanos 9:17 dice: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda. Amén. Impresionante, mi hermano. ¿Usted había leído este pasaje? ¿Usted sabe lo que hizo el faraón? El faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué le dice Dios? No, tú no estás dejando ir al pueblo porque a ti se te dé la gana. Es que yo te he levantado para eso, para yo mostrar mi poder en medio de tu soberbia. Eso es lo que la Escritura le responde a este faraón. Romanos 11:36. Perdón, hermano José. Eso querría decir entonces que si una persona actúa por el precepto de la voluntad de Dios, esa persona entonces es inocente de sus actos. Dios no tendría por qué juzgarlo. Una buena pregunta. Hermano, yo no entiendo cómo ocurre esto porque no soy Dios, soy un hombre. Pero la Biblia dice que usted es responsable de todo lo que hace y al mismo tiempo Dios es soberano por todo lo que ha decretado. Amén. Esto quiere decir que usted hace lo que se le da la gana. Sí, usted hace lo que se le da la gana. Pero sea lo que usted se le dé la gana de hacer, eso es lo que Dios ha decretado para su vida. Así que usted está actuando como usted quiere actuar, pero es el secreto de Dios el que está actuando a la vez. Y es responsable de sus actos. Y es responsable de sus actos. Romanos 11:36 dice lo siguiente: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primera Timoteo 1:17 dice lo siguiente: por tanto, mi hermano, Pablo tenía una conciencia absoluta de la soberanía y de los atributos de Dios, y por eso hacía estas bellas declaraciones. Todo lo que estoy diciendo lo dice Pablo. Dice: por tanto, al Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y todos estos pasajes que estoy citando están en un contexto donde Pablo se está maravillando de los planes de Dios. Amén. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Ahora, mi hermano, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Mi hermano, sencillo. Todo lo que ocurre en tu vida es un acto de la misericordia y de la providencia de Dios. Hay una parábola que yo suelo usar, no de la Biblia, una parábola que yo me he inventado, y es la parábola del asadón. Yo le he dicho la parábola del asadón. Pastor Héctor,
en cierta ocasión recibió un asadonazo en su cabeza. En ese momento todos estaban, uy, ¿qué será de la vida del pastor este? Bueno, ¿y qué va a ocurrir? Hermano, eso que ustedes no podían ver en ese momento, porque nosotros solamente vemos el día de hoy, el día de mañana, eso que ustedes no podían ver lo encaminó Dios para llevarlo a lo que Él es hoy. Amén. El director de un instituto. Así que todas las cosas que ocurren en tu vida, mi hermano, sean malos, entre comillas, porque parece que son malas, en realidad, mis hermanos, es un acto de bondad de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Amén. Amén. Y si yo me pongo a pensar en mi vida y aplicar esto a mi vida, mi hermano, en todo momento la providencia de Dios ha estado conmigo, guiándome a su Amén. infinito plan. Amén. Así que esta enseñanza, mi hermano, debería consolar tu vida. Porque no solamente el Señor ha creado, no solamente el Señor ha decretado que tú seas salvo, sino que el Señor también ha decretado los medios para llevarte a esa salvación y Amén. para que perseveres en esa salvación. A Él sea la gloria, mi hermano. Amén. Amén. Así que unas cuantas objeciones para terminar. La gente dice, si Dios controla todo, entonces yo no soy responsable por lo que haga. La pregunta que hizo el pastor es, si Dios controla todo, entonces yo no soy responsable de lo que haga. No, mi hermano, tú sí eres responsable. Judas es responsable por traicionar al Señor Jesucristo. Judas es responsable por traicionar al Señor Jesucristo. Y los romanos son responsables por crucificarlo. Igual la religión judía. Tú eres responsable de todo lo que hagas. Así que en vez de esto, llevarte al fatalismo debería conducirte. Si sabes que Dios controla todo, entonces sé diligente, mi hermano, sabiendo que Dios es el que está obrando en tu vida. Sé diligente, porque todo lo que tú haces, Él lo ha decretado. Entonces, ¿por qué no haces lo que mejor puedas hacer? Trata de hacer. Intenta lo que mejor puedas hacer y que Dios sea glorificado a través de esto. Mi hermano, tú no conoces el decreto de Dios. Tú no conoces dónde vas a estar en 10 años. Tú no puedes basar tu pensamiento en que no, como Dios tiene un plan, yo me quedo sentado en mi casa. No, mi hermano, tú tienes que salir y trabajar porque justamente esos son los medios que Dios va a usar para llevar a cabo su decreto. Amén. Génesis 50:20 es un pasaje hermosísimo. Y los hermanos de Jacob están mal, se sienten tristes y se sienten con temor. Los hermanos de José, tienen este pensamiento porque acaba de morir su padre Jacob en el contexto. Y ellos entregaron a José a los islamitas, lo vendieron como esclavo a su propio hermano por envidia. Así que es normal que ellos tengan miedo de que cuando su padre muera, su hermano José va a cobrar venganza contra ellos. Y José, queriendo calmar este temor en ellos, les contesta lo siguiente: vosotros pensasteis hacer mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Así que la razón por la cual los hermanos de José entregaron a José es porque Dios le había decretado. Ellos son responsables de lo que hicieron, pero Dios usó eso para preservar la vida del pueblo. Así que Dios lo mal lo encaminó para bien. Y es increíble la teología que tenía José, es mejor que la teología de muchos hoy en día. Él no arremete contra sus hermanos, él entiende que era el plan de Dios para su vida. Segunda objeción: si Dios controla todo, entonces las cosas saldrán igual sin importar lo que haga yo. Esa es otra objeción que hacemos. Bueno, si Dios tiene todo bajo control, todo va a ser igual, sin importar lo que haga. La misma respuesta, mi hermano. Vamos a 2 de Pedro 1:10. Pedro, hablando a la iglesia, le dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Y uno dice: no, se pierde la salvación. No, mi hermano. Pero tiene un conocimiento perfecto de la soberanía de Dios. Él dice: mi hermano, si tú no actúas, entonces lo más probable es que tú nunca has sido salvo. Pero si ustedes actúan, ustedes son salvos. Hay una historia que se nos narra en el libro de los Hechos, y es la siguiente. Pablo va en una embarcación y va a ocurrir un naufragio. Y Dios le dice de antemano a Pablo, le dice: no te preocupes, va a ocurrir un naufragio, pero no va a morir ninguno. Permanezcan en la barca.
Pablo descansa en esto. Si Dios lo dijo que va a ocurrir, Dios lo hará, ya lo hemos visto. Pero en ese momento Pablo amenaza a los que están en el barco y les dice: si ustedes se tiran del barco van a morir, si permanecen se van a salvar. Ellos podían tomar la opción de tirarse del barco, pero Pablo los amenaza. ¿Para qué? Porque a través de esa amenaza ellos permanecen en el barco. Y de esta forma Dios lleva a cabo su decreto. Usted ha leído muchas veces que en la Biblia dice: borraré tu nombre del libro de la vida. No perseverará. El que no persevera hasta el fin no será salvo. Hermano, eso no significa que los cristianos van a perder la salvación. Dios usa esa advertencia para que los verdaderos creyentes perseveren en la fe. Esto es un medio que Dios usa. Y tercera objeción: si Dios controla todo, entonces Él debe ser el autor del pecado, ¿o no? Si Dios controla todo, quiere decir que cuando yo peco, Dios me ha hecho pecar. Vamos a ver lo que dice Isaías 45:7. Dice lo siguiente: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Uy, increíble. El Señor está diciendo que lo hace todo. Pero ¿qué dice Santiago 1:3? Santiago 1:3 dice lo siguiente: sabiendo que por la prueba de vuestra fe, 1:13, perdón, dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y otro pasaje dice que en Dios no hay mal, que Dios es santo, santo, santo. Entonces, si Dios es la causa de todo, porque todo lo que ocurre tiene una causa, y la causa de todo tiene que ser Dios, entonces ¿cómo hacemos con el pecado? Hermano, es una pregunta que yo también me hago. Yo no tengo la respuesta correcta, pero hay un teólogo que me gusta la explicación que hace, porque creo que es la más coherente. Yo me inclino por esta respuesta. Él dice que todos los seres humanos caímos en Adán, y todos los seres humanos somos por naturaleza pecadores. Aborrecemos a Dios. Pero mi hermano, la razón por la que aquí en este salón no hay 20 Hitler es porque Dios, en su providencia, nos amarra para que nuestra maldad no surja. Mi hermano, tú puedes ser más malo de lo que tú eres, o el mundo puede ser más malo de lo que el mundo es, pero Dios amarra es como un perro. Si usted le pone un plato de comida de carne a un perro allá, ¿qué cree que va a hacer el perro? Va a salir corriendo a comerse la carne. Eso es lo que va a hacer. Entonces lo que Dios hace es esto: coge al perro y lo amarra para que el perro no se coma la carne. Ahora, si Dios quiere que el perro se coma la carne, Dios no tiene que influir en maldad. Dios simplemente lo suelta y él directico se va a comer la carne. Eso es lo que ocurre en la creación. Cuando una persona es mala y está haciendo mal, lo que está haciendo Dios no es obrando maldad en él, simplemente lo está soltando y lo está entregando a su maldad. Es por eso que Hitler era tan malo, y esa es la razón por la cual en nuestro mundo no tenemos 60 Hitler, porque Dios restringe la maldad en nuestra sociedad. Ya vamos a terminar y comienza la sesión de preguntas. Terminamos orando para comenzar las preguntas. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos podido ver quién es el autor de la